Dios bendiga a la amada iglesia en esta noche, donde vamos a compartir la palabra del Señor en el libro de San Juan, capítulo 15. Así dice la palabra del Señor: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitaré, y todo aquel que lleva fruto lo limpiaré para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permaneced en la vid. Así mismo, si no permaneced en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, dice el Señor, y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, porque separado de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén. Así dice la palabra del Señor. Y sigue diciendo en el verso 8: En esto es glorificado mi Padre, gloria a Dios, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mi mandamiento, permaneceréis en mi amor. Así como yo os he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y sigue diciendo la palabra del Señor: Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigo, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todos los que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que nos améis unos a otros. Amén. Gloria a Dios. Esta es la palabra que Dios quiso que podamos compartir hoy. Amén. Él nos compara en esta palabra con el pámpano, porque el pámpano por sí solo no puede permanecer si no está ligado a la vid. El pámpano necesita la fuente, el motor. El pámpano necesita lo que le delega a permanecer con vida. Porque la palabra del Señor hoy nos está diciendo que si el pámpano se separa de la vid, se seca, y después de estar seco es arrojado en el fuego. Se hace ceniza, no sirve más para nada, desaparece. Porque la vid lo mantiene para que permanezca. Amén. Él nos compara con el pámpano. Pero el pámpano tiene sus privilegios también. Si está ligado a la vid, dice la palabra de Dios, que su fruto permanece.
Amén. Lo liga a la vid lo alimenta, el alimento de la vid le da vida. Y esa vida hace que tenga fruto y su fruto permanezca. Porque si se sale de la vid, se desliga, por sí solo nada puede hacer, se seca y se hace ceniza, porque es echado en el fuego. Para eso solamente puede servir. Y a veces uno se engaña, ¿no? Porque Jesús nos compara con el pámpano. Y dice la palabra de Dios en este relato bíblico que la voluntad de Dios para con nosotros es que llevemos mucho fruto. Y a veces es necesaria la limpieza para que esos frutos nuevos vengan con fuerza y produzcan. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Pero Él se dirige a sus hijos a través de esta palabra y les dice: vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, porque la palabra nos limpia, nos lava, nos saca la ceguera espiritual, nos da luz, nos da conocimiento de las cosas de Dios. Para que nosotros empecemos a separar de nosotros las tinieblas y permanezcamos en la luz. Amén. Entonces, a través de esta parábola, Dios le habla a la multitud. Y después que Él le habla sobre la vid y los pámpanos y los frutos y que no puede haber una separación porque fueron creados para vivir en conjunto. Dice la palabra de Dios que Él se revela y dice: yo soy la vid verdadera. Y empieza a hablar de Él hacia la multitud y le dice: yo soy la vid verdadera y el que permanece en mí también permanece al Padre, porque yo estoy ligado al Padre y los ligué a vosotros en mí. Amén. Entonces, cuando se llega a esta unidad de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo, hay algo que Dios resalta en esta palabra que dice: porque la voluntad de Dios es que uno viva con gozo. Dice: porque mi voluntad es que mi gozo esté en vosotros. Que uno le dé sentido a la vida, que uno le dé ese gusto, que uno le dé esa transformación a la vida, que tenga sentido. Y esto habla de la vida en abundancia. Porque hay personas que caminan en las corrientes del mundo y personas que todavía no pueden ver ni entender la verdad. Pero hay otra manera de vivir, y es una manera de vivir una vida plena y en abundancia. Por eso que Jesús le dice a través de esta parábola a la multitud: mi voluntad es que mi gozo esté en vosotros y disfruten de la vida que tienen. Esa es la voluntad de Dios. Y Dios le revela y les dice: yo no los voy a llamar siervos a los que estaban a su lado, los que lo seguían, los que habían decidido en su corazón permanecer al lado de Jesús. Y Él les dice: yo no los voy a llamar siervos, sino amigos, porque todo lo que el Padre me revela, yo se los revelo a vosotros. O sea que no los iba hacer permanecer en ignorancia. Las cosas celestiales que había traído Jesús, que el Padre le dio, Él se las dio a revelar a sus seguidores. Amén.
Pero él, en este relato, le fue necesario comparar el pámpano con nosotros, y él exponiéndose como la vid verdadera. Porque hasta el último día de nuestra vida en esta tierra, nosotros tendríamos que permanecer ligados a él, a Jesús. Y cuando este alineamiento se logra, dice, pedid todo lo que quiera al Padre y os será hecho. ¿Por qué sería hecha la petición que nosotros elevemos delante de Dios? Porque nosotros nos ponemos de acuerdo con su Hijo, con su bendito Evangelio, con su palabra, y permanecemos ligados a la voluntad de Dios, y la respuesta viene de nuestro Creador hacia nuestra vida. Amén. Jesús siempre daba una enseñanza gloriosa, perfecta, maravillosa. Y él sabía que era necesario abrir nuestro entendimiento. La multitud a la cual se dirigía Jesús tenía cegado el entendimiento y necesitaba que le fuese abierto el entendimiento a la verdad de Dios. Entonces siempre le hablaba por parábola, porque era necesario darle una imagen de comparación a lo que él le quería explicar y decir a la multitud de parte de Dios, para que ellos entendieran quién era Dios el Padre, quién era Él y lo que iba a suceder luego de que Él fuese crucificado, porque iba a venir el derramamiento del Espíritu Santo. Y ellos tenían que saber que necesitaban a Dios. Dios siempre a la multitud le enseñó que Dios era distinto a aquella fe que ellos tenían. La multitud tenía fe desde el principio de la creación del mundo, porque nacimos con eso de parte de Dios. Una vida espiritual y una fe, una necesidad de creer en algo, de adorar. Por eso que Dios siempre dice a través de su palabra que Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Porque está en nosotros ese gen de Dios de adorar. Es una necesidad interna de que necesitamos adorar a alguien. ¿Sabes? A través de esta palabra, Dios le quiere expresar tantas cosas a la multitud, dársela a entender, para que ellos comprendan quién era Dios y quién era Él en Dios, y que Él era el enviado de Dios al mundo. Dice la palabra del Señor que Él quería que ellos supieran que necesitaban a ese Dios, que necesitaban la enseñanza que Él daba todos los días de su vida en esta tierra, para que salieran de la ignorancia, para que pusieran su fe verdaderamente en lo que ellos necesitaban creer, que iba a ser en alguien que era verdadero. Su creador, el dador de la vida, aquel que vino para que ellos pudieran tener reconciliación y perdón. ¿Sabes? A través de esta palabra, Dios le expresaba tantas cosas a la multitud. Dice la palabra de Dios que eran muchísimos los seguidores. Se agolpaba la multitud para ir a escuchar lo que hablaba el Señor, lo que enseñaba, algo nuevo, no conocían esto y querían conocerlo. Era muchísima la multitud. Pero llegado el día de que fue el tiempo de ser
tomado por las autoridades para ser crucificado. Dice que cuando Jesús se enfrenta a la muerte en la cruz, se disipó la multitud y solamente 120 quedaron y perseveraron en las promesas que Él había dejado sobre cada uno de ellos. La multitud se disipó. La fe que tenían cuando lo escuchaban hablar a Jesús con tanta autoridad, con tanto poder, viendo prodigios, milagros y maravillas, se disipó, se olvidó, se apagó. Pero hubo 120 que creyeron en la promesa y perseveraron hasta que vino la ola del Pentecostés y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Para seguir la misión, para vivir las maravillas que Dios quería mostrarles que ellos podían vivir por haber creído en la palabra de Dios. Pero luego que Jesús murió y resucitó, se apareció a sus seguidores, le mostró que no estaban solos, que Él era real, que la palabra era verdad, que las promesas que Él dio se cumplieron. Pero cuando llegó el momento de enviarlos a la misión, a preparar el camino, a golpear las puertas para que Él pudiera visitar esas ciudades, esos lugares, después de haber resucitado, eran solo 70. Eran solo 70 los que tomaron el compromiso para ir a hacer lo que Dios quería hacer entre la humanidad. Amén. Esta palabra que Dios puso en mi corazón en este día es una palabra para llegar a una profundidad mayor de lo que nosotros podamos entender de lo que Dios nos quiere hablar hoy. Nosotros somos los pámpanos y Él es la vid verdadera. Pero el Señor en esta palabra nos está alertando que debemos tener cuidado. Cuidado. No vaya a hacer cosas que no nos demos cuenta y nos vamos a separar de la vid. Y cuando uno se separa de la vid sin darse cuenta, empieza a ver sequedad. Y lo que Dios quiere evitar es esto, la sequedad espiritual. Porque si uno se empieza a secar en lo espiritual, en lo ministerial o en la fe, se empieza a perder el gusto a la vida. El gusto a la vida que Dios nos quiere dar y nos dio a través de Jesús. Y es como que ya las cosas no tienen diferencia, parecen iguales y uno no se da cuenta y empieza a decaer. Entonces Dios con esta palabra nos alerta en esta noche a nosotros, que tengamos cuidado porque si nos separamos de la vid, nada somos y nada podemos hacer. Pero si estamos ligados a la vid, tenemos cuidado con esto. No solo podemos hacer, podemos recibir y disfrutar junto con Él. Son promesas de Dios, promesas reales que se hacen verdad en nuestra vida. Y esta palabra es para los que están pidiéndole a Dios un renuevo. Aquellos que necesitan un renuevo de parte de Dios. Aquellos que anhelan algo nuevo. Aquellos que necesitan saciar la sed, como que quiere venir un aburrimiento porque hay como un estancamiento que nosotros percibimos. Y eso se tiene que romper, esa barrera. Y el renuevo de Dios va a venir sobre nuestras vidas. Porque hoy Dios va a romper esa barrera y lo está haciendo a través de esta palabra. Él dice, si es necesario, los voy a podar.
para que cuando vuelvan a crecer y den fruto, ese fruto permanezca y haga mi voluntad. Y a veces nos vienen pruebas y no entendemos qué es lo que está pasando en mi vida. De repente, lo que nos hacía sentir gozo y felicidad se cortó y no entendemos qué pasó. Pero si nosotros estamos viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios y dentro de nuestra capacidad buscarlo como Él nos pide en su palabra, no tenemos que tener temor. Sí, Señor. Porque la voluntad de Dios para con nuestra vida es perfecta. Sí, Señor. Y somos como vasija en las manos del alfarero y a veces hay algo que arreglar y Dios tiene que alisar eso, sacar aspereza, emparchar algo que pudo haberse hecho un rayón o pudo haberse rasgado y Dios lo arregla. Pero Dios lo arregla para que eso permanezca y el enemigo no lo pueda romper. ¿Amén? Sabes, en esta noche Dios quiere renovarte. Y Él dice en su palabra, gloria a Dios, que no los elegimos nosotros a Él, Él nos eligió a nosotros. Mira qué privilegio de parte de Dios. Él vio algo en nosotros que le agradó y vio en nosotros un potencial, una disposición, unas cualidades, algo en nuestro corazón que le agradó a Dios y le vinimos perfectos, ideales, para estar dentro de su voluntad. Amén. Por eso que Él dice, yo quiero que lleven fruto, mucho fruto, y vuestro fruto permanezca. Sí, Señor. Por eso que el Señor nos está hablando, tenemos que estar ligados al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y si tenemos que dejar cosas de lado para permanecer en la vida, tenemos que hacerlo. Y no sentir dolor ni tristeza por la pérdida, porque dice que lo que se deja por causa del Señor será devuelto 100 veces más, porque uno le muestra esa fidelidad al Señor. Amén. Por eso, amada iglesia, en esta noche, presta atención a la palabra del Señor. El mundo va con su fe detrás de la idolatría, de las señales engañosas, pero nosotros vamos detrás de Jesús, el único camino fiel y verdadero, el único camino que nos lleva a la salvación del alma, al perdón y a la gloria eterna con nuestro Creador. Amén. Gloria a Jesús. Le damos un fuerte aplauso a esta palabra del Señor en esta noche. Que la gloria maravillosa, bendita sea para el Señor en el nombre de Jesús.